apagar mi voz, mi esperanza viva está en ti. El fuego contigo cruzaré y sé que no me quemaré. Todo lo que yo soy lo entrego a ti. Firme estará mi corazón, nada podrá apagar mi voz. Mi esperanza viva está en ti. El fuego contigo cruzaré y sé que no me quemaré. Todo lo que yo soy lo entrego a ti. Aún en la batalla, aún en la tormenta, en medio del caos, confiaré. Sé que eres más fuerte que todo lo que enfrentes. Siempre te alabo con todo mi ser, con lo que yo soy Dios. Con todo mi ser, con lo que yo soy Dios. Yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Es un gusto volver a estar con ustedes esta mañana. Queremos, como decían nuestros pastores, honrar al Señor y poner al Señor en el centro de nuestra vida. Así que vamos a tratar de escudriñar un poquito las Escrituras, ver qué dice la Escritura respecto a algunas cosas. Hemos estado viendo la armadura de Dios consecutivamente por algunos domingos y creemos que ya esta es la última parte, es el final. Pero ¿le ha pasado a veces que usted siente que la última parte es la parte que es la mejor parte? No porque las otras no sean buenas, sino porque es como si esta parte fuera clave, es como si fuera muy importante de entender. Y les quiero contar un poquito el contexto. Voy a dejar estas cositas por el momento. Les quiero contar un poquito qué es el apóstol Pablo, el que escribe esta carta a los Efesios. La escribe en una situación complicada. Él está en prisión en Roma y resulta que en este momento él se siente a lo mejor un poco con algunas interrogantes, con mucha incertidumbre por el momento que él está viviendo. Entonces escribe esta carta y la verdad es que como él no sabe cuál es el futuro que le depara los próximos días y el juicio que va a tener en Roma, se ve con la necesidad de apoyar, animar y ayudar a las iglesias a las que él había fundado en sus viajes misioneros. Entonces, desde la cárcel, él hace, por medio del Espíritu Santo, una obra maestra, que es el libro de Efesios, la carta a los Efesios. Y es una carta donde podemos encontrar salvación, donde podemos encontrar la vida nueva en Cristo, donde podemos encontrar la forma en que tienen que vivir los cristianos. Es como si le dejara todas las indicaciones a seguir. Y lo lindo es, digamos, de la parte que nosotros estamos viendo, el capítulo 6 del libro de Efesios, es que nos habla sobre la armadura de Dios. Y es muy importante porque ¿le ha pasado a usted que de repente usted tiene que hacer un viaje? Se va a ir de vacaciones y entonces dice, ya, tengo que dejar todo súper ordenado. Y va a dejar a alguien en la casa, entonces le dice, mira, te dejé comida en el refri, guardé la plancha, está en tal lugar. A lo mejor a usted dice, mira, el agua hay que darla de acá, la luz hay que cortarla del otro lado. Entonces pasa que... Gracias. Entonces pasa que la verdad es que nosotros como dueños de casa o como papás nos preocupamos de todos los detalles, de todo lo que vamos a necesitar para que podamos tener un viaje cómodo, ¿cierto? Tranquilo. Y en este caso Pablo está mirando como si sus hijos fueran los que fueran a quedar en casa. Esos por los que ha llorado, por los que ha sentido amor, por los que ha orado. Entonces le quiere dejar una advertencia. Y la advertencia es esta que está en el capítulo 6. Él les dice, hermanos, no desconozcan el mundo espiritual en el que nos desenvolvemos, en el que vivimos. Y es súper importante. Es como cuando usted le dice, mira, hijo, voy a salir, pero
por favor, apaga el califón, que no vaya a quedar prendido. Y a lo mejor una similitud un poco ridícula va a encontrar usted, pero pucha que es importante. Entonces Pablo le está diciendo, hermanos, no desconozcan, tienen todas las riquezas que Dios nos ha dejado, desde la salvación, la vida nueva, la unidad en Cristo, tiene todo, pero falta algo. Hay un mundo espiritual de maldad que está rodeándolos continuamente. Entonces, ahí podemos irnos al capítulo 6. Le voy a invitar que podamos ir al versículo 10 al 13. Y quiero leer el título, que es súper importante. Dice, toda la armadura de Dios. ¿De quién es la armadura? Del Señor, no es nuestra. Pablo nos está invitando a ponernos la armadura de Dios. Comencemos con el versículo 10. Dice, una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernantes malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, contra espíritus malignos en lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Y lo vamos a dejar hasta ahí. Se da cuenta que Pablo nos está diciendo, a ver, hermano, usted necesito que para que usted esté protegido, usted se ponga la armadura de Dios. Entonces, nosotros no nos ponemos y ya no, digamos que no nos protegemos con esas cosas que nos protegíamos antes, cuando no conocíamos a Dios. Porque Pablo le está hablando a su iglesia, le está hablando a gente que ha nacido de nuevo, a gente que ha creído en el Señor, a hijos de Dios. Entonces le está diciendo a ellos, miren, hay armas, le está mostrando esa posibilidad, hay armas poderosas. Y lo podemos ver en 2 de Corintios 10:4. Dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para destruir las fortalezas del razonamiento humano y para destruir todo argumento falso. Entonces, ya no nos cubrimos con el, ay, no, yo no molesto a mi vecino. Esa es mi forma de salvarme. Ay, no, mejor me voy a quedar callado. A lo mejor, o no sé qué otras formas de cubrirse humanamente ha hecho usted. ¿Ha visto una pelea y ha guardado silencio? Pablo nos está diciendo, no, hermano, esas cosas ya no nos sirven. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es ocupar las armas que Dios tiene, esas armas que son poderosas en Dios, esas armas que son extraordinarias, que ya no sirve lo común. Y entonces tenemos esta gran verdad, que ya nosotros tenemos unas armas poderosas que tenemos a disposición nuestra. Y eso es lo primero que podemos ver. También lo importante es que tenemos que conocer al enemigo y tenemos que saber que hay un enemigo. Lo peor que puede hacer un hijo de Dios, un cristiano, es creer o mirar o menospreciar al enemigo. Veamos lo que dice Dios del enemigo. La palabra del Señor. Dice 1 Pedro 5, 8, 9. Estén alertas, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. Entonces ya tenemos dos verdades importantes. Cuento con unas armas extraordinarias que antes no tenía. Y también reconozco que tengo un enemigo. Porque el que menosprecia al enemigo también comete un gran error. Aquí podemos ver que está Dios y está el diablo. Y la verdad es que yo no puedo estar en el medio, porque el día que no elijo, estoy en el lugar que el diablo, en el lugar de pecado en el que nací, en el lugar donde el diablo, él digamos, maneja, él reina. Pero cuando yo soy trasladado de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, del Señor, estoy en contra del enemigo. Entonces ya no puedo estar así como que voy a vivir mi vida así como que no, yo no quiero molestar a nadie, no quiero estar así súper pacífico. La verdad es que ya no sirve. Usted tiene que tomar parte y tiene que darse cuenta que tiene un enemigo. Y ese enemigo es Satanás. Entonces,
quiero que entendamos que estas armas que Dios nos da son armas poderosas y que están a nuestra disposición, pero vamos esta mañana a, la verdad, enfocarnos en el versículo 17, Efesios 6, 17, dice: pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Y este versículo es el que vamos a analizar en profundidad. Cuando dice póngase la salvación como casco, o en otras versiones habla del yelmo, habla de eso que cubre nuestra cabeza. Qué importante es cubrir nuestra cabeza. Yo creo que hay partes que son muy importantes: la cabeza, el corazón, por eso está la coraza, y en este caso nosotros vamos a tomar el yelmo. Entonces, Pablo nos está mostrando que aquí en nuestra mente hay una batalla. Él nos está diciendo: hermano, pónganse el yelmo de la salvación, porque aquí en la mente es donde está la victoria o la derrota. Aquí en la mente es donde se están viviendo guerras internas y también externas. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo nos dice: pónganse el casco de la salvación. Y nosotros tenemos que entender que los pensamientos son los que causan sentimientos. Los pensamientos que hay en nuestra mente son los que causan nuestra transformación, las que causan nuestros cambios de conducta. Entonces tenemos que darnos cuenta que aquí dentro de nuestra mente hay muchos pensamientos. Yo no sé cuántos pensamientos tendremos en el día, pero son miles. Entonces nosotros tenemos que empezar a discernir qué es lo que pensamos. Y en el libro de Proverbios 23:7, me gusta en versión Reina Valera porque creo que da justo en el meollo del asunto, dice: porque cuál es en su pensamiento, en su corazón, tal es. O sea, el libro de Proverbios nos está diciendo: ustedes son lo que piensan. ¿Qué piensa usted, hermano? A veces yo me pregunto: a ver, Carol, ¿qué estás pensando? Es muy importante. Nuestros pensamientos son los que van a dominar, los que van a gobernar nuestra voluntad. Entonces es súper importante saber lo que pensamos. Por ejemplo, yo le voy a dar un ejemplo para que usted entienda lo importante que son nuestros pensamientos. La anorexia. La anorexia no es una enfermedad física, la anorexia es una enfermedad mental. Hay personas que creen verse gordas y dejan de comer. ¿Por qué? ¿Dónde lo pensaron? ¿Fue su cuerpo? No, fueron sus pensamientos. Esos pensamientos fueron los que le hicieron enfermarse. También lo puedo ver en el alcohólico, en el drogadicto. Son personas que no tienen una necesidad física, después que ya están, digamos que, adictos, comienzan a tener una necesidad física, pero en un comienzo no lo necesitaban, fue su mente. Fueron sus pensamientos los que les hicieron necesitar el alcohol, a lo mejor para sentirse alegre, para escapar de sus problemas, para vivir de otra manera. Entonces Pablo nos lanza esta advertencia para que nosotros podamos entender y podamos saber que nuestra mente es un lugar que hay que cuidar, es un lugar que hay que fortalecer, un lugar que hay que enseñar. Increíblemente, cuando llegamos al Señor, como somos trasladados de un mundo de tinieblas, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Entonces Pablo nos habla y dice: pónganse la salvación como escudo. ¡Oh, qué increíble! Si uno empieza a pensar, qué increíble cómo Pablo tiene toda la razón. Tenemos que ponernos la salvación como escudo. Y vamos a ver qué significa eso. Pero también es muy importante entender que muchas veces el enemigo se aprovecha de nosotros y trata de entrar con los dardos del enemigo a nuestra mente, en nuestros pensamientos. Entonces nosotros tenemos que tratar de discernir cuáles pensamientos son nuestros y cuáles pensamientos son del enemigo. Y en 2 Corintios 2:11 podemos leer lo siguiente: para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Entonces, cuando yo conozco y comienzo a ver lo que Satanás quiere hacer a través de mí, por ejemplo, usted llegó a la iglesia, vamos a poner un ejemplo común, y no lo saludaron.
Y Satanás empieza. Hermano, no te saludaron, no te tomaron en cuenta. Ellos te menosprecian. No. ¿Y qué empieza usted? Empieza a recibir esos dardos. ¿Y qué va pasando en su corazón? Comienza a ver un sentimiento, comienza a ver una emoción. Y usted, ya no voy a ir más a iglesia porque no me saludan, no me toman en cuenta. Eso es un dardo del enemigo. Eso es lo que el enemigo está tratando de hacer. Está tratando de entrar en sus pensamientos, está tratando de poner una emoción en su corazón y está tratando de apartarlo porque sabe que usted es peligrosa en las manos del Señor. Usted es un hombre, una mujer peligrosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que constantemente tenemos que estar discerniendo cuáles son esos pensamientos que vienen. Entonces, cuando nosotros podemos comenzar a entender que tenemos que discernir lo que pensamos, entender lo que pensamos, ver por qué pensamos ciertas situaciones, recién podemos entrar y ver cómo está nuestra mente. Porque a lo mejor ni siquiera usted lo había pensado. Hoy día no creo que se haya levantado con la intención de decir, voy a ver qué voy a pensar hoy día. Voy a ver qué es lo que voy a meditar hoy día. No, sino que se levanta, toma desayuno y empieza su día. Y empiezan a pasarle cosas durante ese día. Y a veces, como mi hija me decía esta semana, a veces un cliente te trataba mal y te echaba a perder el día. Una persona. ¿Qué es eso? Esos son los dardos del enemigo. Entonces tenemos que entender cuál es el terreno en que Satanás quiere entrar. Y podemos ver varias cosas sobre eso. Primero, ya vimos que teníamos a nuestra disposición armas sobrenaturales de parte del Señor. Segundo, vimos que teníamos un enemigo. Ya sabemos quién es nuestro enemigo. Ya sabemos que el terreno que Satanás quiere ocupar es nuestra mente. Entonces, ya tenemos 3 verdades muy, muy importantes. Ahora, la verdad es que muchas veces nosotros también en nuestra mente tenemos esos que son los dardos del enemigo, que son causados por cosas externas, muchas veces por sufrimientos, por circunstancias que hemos vivido, por problemas que hemos tenido, a lo mejor por malas relaciones, etc. Y todas esas cosas son externas, pero causan un pensamiento interno. Por ejemplo, en una infidelidad, cuando el esposo es infiel con su esposa o viceversa, ¿qué pasa en nosotros? Nosotros quedamos, esa persona nos hizo algo externo, pero dañó nuestro interior. Quedaron pensamientos. Entonces, ¿qué va a pasar con esa persona? Hay falta de confianza, ya no creemos que la gente toda es mentirosa y van quedando fortalezas en nuestra mente. Van quedando cosas que nos impiden relacionarnos. A lo mejor se aparece otra persona en su vida, pero no puede estar con él porque tiene esa fortaleza y no puede mirarlo a él de una manera sana, sino que siempre está creyendo que la va a engañar, que la va a maltratar. Entonces lo que tenemos que aprender a hacer nosotros es poder discernir nuestros pensamientos. También ese ataque externo puede venir de parte de la cultura. Por ejemplo, yo me acuerdo que no es nuestra generación, pero la generación de mis padres, el papá era el proveedor. Y lo escuché tantas veces, y esta semana preparando esto, yo decía, Señor, es verdad, culturalmente tenemos tantas ideas. El papá es el proveedor. El papá llega a la casa y él tiene el derecho de descansar. El papá llega a la casa y tiene que ser servido. El papá llega a la casa y no tiene que ser molestado. Cosas que ha hecho la cultura, cosas que nos enseñaron, pero cosas que han destruido la familia. Porque ¿qué pasa? Pasa que vivimos con un papá que trabaja, un papá proveedor, pero un papá ausente. Y los niños crecen con muchos conflictos, porque ese papá no está presente, no sabe lo que le pasó en el colegio, no sabe qué sufrió. Él debiera ser el protector. La Escritura dice que el hombre es el protector, el cuidador de la esposa y de los hijos, pero no está con ellos, no está, y su egoísmo además le hace no interesarse por esos factores. Entonces nos damos cuenta que también la cultura es muy importante. Podemos ver también que hay gente que no puede conocer al Señor por la cultura, porque ha sido enseñado. Él ya tiene en su mente un Dios, ya le confeccionaron un Dios a su medida. Entonces es muy difícil. Yo conversaba con un misionero, con JS, y él nos decía, es mucho más fácil presentarle a Dios
a un inconverso, a alguien que no tiene ninguna creencia, que a alguien que cree. Es muy difícil porque hay que sacar ese pensamiento, desarraigarlo y desaprenderlo para poder poner uno nuevo. Entonces, eso es lo que nos está diciendo Pablo. Pablo nos está diciendo, aquí está la lucha, este es el centro de comando, hermanos, cuidado, tengan mucho cuidado y escudriñen, vean lo que ustedes piensan. También podemos ver que muchas veces los dardos también también se dan en la iglesia, también el enemigo puede hacer que nosotros seamos atacados por la inmadurez, porque no todos estamos en el mismo proceso. Yo a lo mejor soy más inmadura que otras personas y esa inmadurez mía puede dañar a otros. Y ese es lamentablemente un dardo externo, llamémoslo así. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a dañar a otra persona que era más pequeña que yo. Yo soy pequeña, pero él era más pequeño que yo. Y va a causar una división en la iglesia. Va a causar un problema, un conflicto. Entonces, eso es lo que nos está diciendo Pablo. Hermanos, lo que está en su mente es lo que va a determinar si ganamos la guerra. Vamos a luchar muchas batallas, pero la guerra solamente la podemos ganar si nosotros vamos entendiendo cómo discernir nuestros pensamientos. También tenemos ataques internos. Y usted dirá, chuta, pero Pablo dijo que se pusieron el casco y para protegerse desde afuera. Sí, pero también nosotros en el medio en que crecimos, nos desarrollamos, también tenemos ideas propias. Y muchas veces podemos ver mucha gente con ideas de inferioridad, de incapacidad. No, yo no puedo. No, yo no puedo. Y no puedo porque no puedo. A mí me encanta esa frase y molesto a veces a mi hijo. No puedo. Y no puedo porque no puedo. Entonces, no es una razón válida. No es algo que realmente sea acorde a la palabra de Dios, sino que son mis ideas. También hay ideas de pensamiento que aparecen en su mente repentinamente. Por ejemplo, hay una idea de un pensamiento repetitivo. Por ejemplo, voy a confesar al tiro porque uno tiene que hablar desde uno. Ay, Señor. No quiero manejar. No, ¿para qué? No me quiero estresar. No quiero hacerlo. La verdad es que no da miedo, hermano. A mí me da miedo. Por eso no he querido aprender. Tengo un auto ahí en la casa guardado y tengo que tomar micro, colectivo. Son esos pensamientos que están en nuestra mente que nos limitan. Eso es lo que quiere hacer el enemigo. Muchas veces ni siquiera tiene que tirarnos un dardo. Usa lo que ya tenemos. Usa los pensamientos que ya tenemos. Los celos, las envidias. ¿Ha escuchado usted a gente que es pesimista? Nadie les dijo nada, pero me llamó el jefe. Me llamó el jefe. Capaz que me echen. A lo mejor me van a echar. Y usted se da cuenta que era para cualquier otra situación, pero no, iba a llover. Yo tengo uno en la casa. No, y están las nubes negritas. No, si tiene pinta que va a llover. Y está recién colgada la ropa, está, no sé, puesto algo, o estamos pintando, haciendo algo. No, va a llover, se ven las nubes negritas. ¿Le ha pasado que con la comida, increíblemente con la comida también tenemos algunos pensamientos? Un día, por ejemplo, no sé, comí poroto, chorizo, me comí un completo, me comí un sándwich de, no sé, picante, y justo en ese rato me tomé una leche. ¡Oh! Un cortocircuito, ¿cierto? No, la leche me hace mal. No. ¿Quiere lechecita? No, es que me hace mal, me hace súper mal. Pero fue todo lo que usted comió, no fue solo eso, sino que fue toda la mezcolanza que usted hizo. No, es que no puedo comer esta carne porque no corresponde, no, es que me hace mal. Pero fue todo lo que usted comió. Y usted ha creado un pensamiento en su mente y usted dice, esto me hace mal. Usted lo determinó, usted lo pensó y usted lo creyó. Por eso podemos ver que los pensamientos recorren todos los ámbitos de nuestra vida. Son parte de todas las cosas que nosotros hacemos. Si a usted le dijeron, tú cocináis mal, mejor no te dediqué a esto. Pero fue la primera vez. Es hacer
y a lo mejor mal hacer hasta que se mejore, hasta que se pula. Yo escuchaba siempre a una persona que me decía, no, es que a mí no me resultan los queques, siempre se me achican. Tranquila, es la primera vez, pero sigue haciéndolo, inténtalo, prueba otra receta. Eso es lo que Pablo nos está diciendo en resumidas cuentas. Ustedes tienen muchos pensamientos traídos de forma externa, también de forma interna, pero Dios desea que nosotros nos pongamos el casco de la salvación. ¿Y por qué el casco de la salvación? Porque usted y yo estamos en una lucha contra el pecado. Esa es nuestra mayor lucha, hermano. Entonces, cuando el apóstol le dice, pónete el casco de la salvación, ¿qué nos está diciendo? Recuerda los beneficios que la salvación trajo a tu vida. Recuerda todas esas cosas que Dios hizo por ti. Nosotros, cuando aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón y nacimos de nuevo y nos convertimos en hijos de Dios, nosotros recibimos el Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa. Eso lo dice Hechos 11:17. Entonces usted ahora está solo para luchar contra el pecado, contra eso, esa adicción, contra ese carácter, contra esa enfermedad. No está solo. Tiene un arma poderosa que es el Espíritu Santo. Es Dios mismo dentro de su corazón. Cuando usted dice, no, es que yo me porté mal, hice esto, pequé delante del Señor, el libro de los Hechos 26:18 dice que somos perdonados. No por lo que nosotros hicimos, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Yo soy perdonada. También a veces, no, yo no voy a ir a la iglesia. ¿Ha escuchado gente así? No voy a ir a la iglesia porque yo hasta que no sea santo, no voy a ir a la iglesia. No, ser nunca santo, porque no va a la iglesia, porque no escucha la palabra del Señor, porque no puede entender que cuando Cristo murió lo justificó y le dio paz para con Dios. Usted puede entrar tranquilo a la iglesia, usted puede tranquilamente congregarse porque Jesucristo fue el que medió, el que hizo la paz entre Dios y usted. Porque usted estaba en contra de Dios, ahora es del equipo del Señor, del equipo ganador, del equipo de la victoria. También tenemos que entender que cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, tenemos desde ahí paz para con Dios, tenemos libre entrada al trono de la gracia. Cada vez que yo peque, cada vez que yo me equivoque, yo puedo ir a los pies del Señor y pedirle perdón y continuar mi carrera. ¿Se da cuenta? Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Hermanos, pónganse el casco de la salvación, pónganse todos los beneficios que Él tiene, pónganse las armas poderosas que Dios les ha dado. Cuando yo entiendo esto, puedo empezar a discernir mis pensamientos. Puedo empezar a decir, este pensamiento no es de Dios. Todo lo que proviene del miedo no es de Dios. Todo lo que proviene del amor es de Dios. Entonces yo puedo empezar a discernir los pensamientos que yo tengo. Y es tan importante. Mire, por ejemplo, yo quiero llevarlo a Primera de Tesalonicenses 5:8. Dice, yo estoy leyendo todo en versión NTV, por si a usted no le parece conocido ahí en su Reina Valera. Pero los que vivimos en la luz estamos lúcidos. ¿Qué significa lúcido? Estar alerta, protegidos por la armadura de la fe y el amor. Usamos el casco que es la confianza de nuestra salvación. Entonces, cuando yo tengo ataques de muchos pensamientos, lo que yo tengo que entender es que Cristo me dio es como si usted conoció al Señor y le dieron una maleta con muchas armas espirituales. Y usted la lleva. Pero si usted no la saca de la maleta, no las va a poder usar. Usted tiene que sacarla de la maleta. Usted tiene que ponérsela. Usted tiene que vestirse. Por eso Pablo dice, vestíos de esa salvación. Entonces, cuando yo me apropio de lo que es la salvación y en mi mente comienza a ver, a discernir los pensamientos de acuerdo a lo que Pablo me está diciendo, a lo que el Señor me está diciendo, a vivir como hijo de luz, yo entiendo que tengo que renovar mis pensamientos. Y en Romanos 12:2 dice la palabra del Señor así: no imiten la conducta de este mundo ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas, cambiándoles la manera de pensar. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo? Tenemos que cambiar la manera de pensar. Ya no soy celosa. ¿Por qué? Porque confío en que tengo el tesoro más grande y las armas más preciadas.
Ya no tengo que andar cuidando, no tengo que andar revisando teléfono, no tengo que andar peleando con nadie, no tengo que andar discutiendo con nadie. Dios es mi justicia, Dios pelea por mí, Dios me toma en cuenta. Entonces, echo mano de todo lo que Dios ha hecho por mí. Y eso es ponerse el casco de la salvación. Ahora, para renovar mi mente, yo necesito que algo pase en mi mente. Y esto es como si usted saliera caminando de su casa y lo chocara un camión a 100 kilómetros por hora. Usted después de eso, le aseguro que no va a volver nunca a ser la misma persona. Entonces usted tiene que chocar con la palabra del Señor, con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que tiene que venir a renovar su mente. La palabra de Dios es la que tiene que entrar. La palabra de Dios es la que se tiene que apropiar de su mente, de sus pensamientos. ¿Sabe qué? Yo escuchaba tanto en el ámbito cristiano, cuando yo recién llegué al Señor, estoy desanimada, escuché una vez, entonces una hermana le dijo, es que a lo mejor necesitas una palabra del Señor. Y yo decía, oye, esta gente, qué rara, con una palabra del Señor. No entendía eso, hasta que me pasó. Hasta que me pasó. Tuvieron que operar a una de mis hijas hace unos años atrás y necesité una palabra del Señor. Y yo, como tenía ese pensamiento, eso que había escuchado, yo decía, Señor, dame una palabra, dame una palabra. Y empecé a pedirle una palabra. Y el Señor me dio una palabra. Y me dijo que Él estaba conmigo y que no me iba a dejar. Entonces yo dije, ya, esto es lo que yo voy a pensar. Dios está conmigo, Él no me va a dejar. Dios está conmigo. Y me lo metí en mi mente y empecé. Entonces, ¿de qué le estoy hablando? No le estoy hablando de que lea la Biblia y la lea, sino que tome una porción de la Escritura y la haga suya. Se apropie, vístase con esa palabra. Para que esa palabra renueve su mente, renueve sus pensamientos. Mire, para que usted vea el poder que tiene la palabra del Señor, quiero llevarlo ahí a Hebreos 4:12. Dice así, pues la palabra de Dios es viva. Y aquí me quiero detener. Es viva. ¿Qué significa? Sabe que lo descubrí después de mucho tiempo. Leía un versículo y entendía algo. Leía otro versículo y entendía otra cosa. Y no es que me estuviera hablando cosas diferentes, es que me iba ampliando la visión. A eso se refiere a que es viva, a que siempre tiene algo que entregarle. Usted puede leer un libro y va a encontrar siempre la misma historia, mientras que cuando usted lee la palabra va a encontrar siempre más profundidad en ella. Va a ser cada vez más bendecido por esa palabra que Dios le da. Entonces, retomemos. Hebreos 4:12. Pues la palabra de Dios es viva y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones, entre la médula de los huesos, deja al descubierto nuestros pensamientos y los deseos más íntimos. Ay, ay, ay. ¿Qué pasa? Que cuando usted recibió al Señor, lo más probable es que usted haya escuchado una palabra y haya sentido que esa palabra entró tan fuerte en su corazón, que entendió que Jesús era Dios y entendió que usted era un pecador. De eso estamos hablando, de una palabra que penetra, que puede discernir nuestros pensamientos, que puede mostrarnos la condición en la que estamos, que puede ser un espejo para nuestra vida y que tiene que haber un cambio. Eso es lo que nosotros esperamos de la palabra, eso es lo que Dios nos promete de la palabra. Ahora, también cuando yo tengo mis dudas, si usted tiene dudas sobre lo que usted es, sobre quién es, Pablo en esta carta a los Efesios nos dice quiénes somos, con quién caminamos y dónde vamos. Y la palabra del Señor lo puede hacer por usted. Usted necesita tener esa seguridad de la salvación, pero también necesita que la palabra le hable a su vida. Y por medio de la palabra podemos entender cuál es nuestra identidad. La palabra de Dios dice que si hemos creído en Él, somos hijos de Dios, en Juan 1:12. Sabemos que Dios nos ama, en Efesios 1:4. Sabemos que somos más que vencedores, en Romanos 8:37. Entonces, si usted tiene dudas sobre quién es usted, de qué forma lo ha amado el Señor, cómo tiene que vivir, la palabra le muestra el camino, la palabra es la guía. Dice el Salmo 119, ¿cómo limpiará el joven su camino? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que creemos, la que confesamos, de la que nos apropiamos, de la cual nos vestimos, de la cual nos apoderamos
para poder ser transformados. ¿Y dónde? En el campo de batalla, que son nuestros pensamientos. Entonces ahora sabemos que tenemos que pensar desde otra manera. Entonces cuando usted comparta palabra del Señor, comparta un versículo bíblico, use nuestro WhatsApp, use sus redes sociales, comparta la palabra del Señor, porque esa palabra no está vacía, es viva, tiene un espíritu, y ese espíritu puede llegar a otras personas. Entonces hablemos palabra, cantemos palabra. Hay muchas alabanzas que son solamente palabras de Dios. Y sabe que vivifican nuestro espíritu, nos animan, nos llenan de ánimo. Yo le digo siempre a mis hermanas del grupo pequeño, cuando estén tristes, alaben al Señor. Esa adoración, esa alabanza, esa palabra llena mi mente de lo grande que es Dios y saca de mi mente lo pequeña que es la circunstancia. Entonces así podemos entender qué es lo que tenemos que pensar. Y lo que tenemos que pensar, y dice en Filipenses 4:8, dice, ahora hermanos, una cosa más para terminar. Le está haciendo un recordatorio en Filipenses, carta que también escribió Pablo en la cárcel. Y les dice, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Si piensas en estas cosas excelentes y dignas de alabanza. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta lucha? ¿Cuál es el resultado de la transformación? ¿Quiere que le cuente? Bueno, el Salmo 1 nos dice cuál es el resultado de sacar los pensamientos que no corresponden y poner los pensamientos de Dios. Y quiero que lo escuche con mucha atención. ¿Sabe lo que va a hacer usted? Salmo 1 dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche, y son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Eso es lo que Dios quiere hacer con usted. Quiere que sea un árbol frondoso, lleno de fruto, donde su hoja no cae, donde siempre está lleno, siempre. ¿Y sabe cómo yo lo puedo ver? Una persona que está atribulada por muchas cosas, pero que su confianza está en el Señor, es una persona que tiene gozo, es una persona que se ha adueñado de la fe y cree que Jesús es todo y Él lo puede hacer todo por ella. Una persona que es un árbol plantado, es una persona que ayuda a otros, es una persona que tiene misericordia, es una persona que tiene amor, es una persona que la gente quiere estar con ella, es una persona que se da por los otros. Eso es un árbol plantado, que da fruto. Y eso es lo que Dios quiere. Si usted gana esa lucha que tiene ahí en el comando central, que son sus pensamientos, usted ya ganó. ¿Sabe qué? Y a lo mejor se lo voy a poner de forma más terrenal. ¿Sabe que muchas veces el problema de los equipos, hemos estado rodeados de mucho fútbol la semana pasada, el problema de los equipos es que generalmente salen a defenderse, a cuidar lo poco y nada que tienen, pero no pelean por el triunfo. Y el Señor no nos llamó a ser un equipo de eso, sino que nos llamó a pelear por el triunfo, a pelear por la copa, por el primer lugar. ¿Y sabe cómo lo podemos hacer? Luchando en nuestros pensamientos con todo lo que traemos para posesionarnos en la salvación que Dios nos dio, en los pensamientos que Dios nos dio, en la palabra del Señor, y usted va a ser un árbol plantado que da fruto, que es un árbol agradable al Señor, que va a ser una persona que agrada al Señor. ¿Sabe que muchos de los cristianos que viven en el pesimismo, que viven en la angustia, es porque no se han adueñado de los beneficios de la salvación? No entienden que aún si su vida terminara hoy día mismo o mañana mismo, tienen un futuro eterno. No se han apropiado de esa eternidad, de ese beneficio de la salvación. A lo mejor usted me dice, no, pues hermana Caro, ya ahí como que se fue al chancho. La verdad es que la batalla que está en su mente es tan grande. He visto muchos hijos de Dios que han dejado su primer amor por un amor terrenal, por una mujer, por un hombre. He visto otros que porque no le ha gustado que lo reprendan. He visto otros que por las circunstancias. Usted realmente tiene que entender que esto es una batalla, pero es la batalla de su mente.
de sus pensamientos. Mucha gente que no acepta el Evangelio, lamentablemente no lo acepta porque son sus pensamientos los que no lo dejan mirar correctamente, ver correctamente. Entonces, yo le invito en esta mañana a comenzar, porque a lo mejor usted no lo había hecho. Empieza a discernir su pensamiento, empieza a ver qué es lo que piensa. ¿Qué ocupa la mayor parte del día? Los hombres, generalmente lo que ocupa la mayor parte del día es su trabajo. ¿Sabe qué se están perdiendo? Todo el consejo de Dios que está aquí en la Escritura y que nos muestra qué hacer, cómo ser próspero. ¿Sabe? ¿Quiere ser próspero? Lea la palabra, medítela, compártala, cómala, mastíquela, ruméela constantemente. Eso es lo que va a transformar su vida. Y para terminar, les quiero compartir el versículo de Efesios 6:18. Dicen, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Pero oren en el Espíritu. ¿Sabe que uno de los componentes más importantes de la oración es el Espíritu? Cuando usted ora una oración apurada, cuando usted ora un monólogo, cuando solamente usted se dirige al Señor y no espera que Él le responda, créame que esa oración no va a llegar muy arriba. Pero cuando usted le dice, Señor, aquí estoy, te necesito, habla mi vida, créame que la Escritura, la palabra de Dios va a entrar en su mente, va a traspasar su corazón, las articulaciones, la médula de los huesos, y usted va a ser transformado. Yo voy a ser transformada. Y créame que estas armas son todas espirituales, porque tenemos un Dios que es espíritu. Tenemos un Dios grande, un Dios fuerte que tiene armas, que tiene beneficios, que tiene cosas que quiere darnos. Pero solamente falta que usted abra la maleta, que usted saque la armadura de Dios, que usted se la ponga y decida pelear contra su pecado. Yo decida pelear contra mi pecado y comience a santificarme en la palabra del Señor y comience a alabarme y comience a glorificar a Dios y comience a ver ese Dios grande, ese Dios fiel, ese Dios poderoso, ese Dios que está ahí para cada uno de nosotros, porque Él ya lo hizo todo. Ahora lo que falta es su parte es la que falta. ¿Le parece si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude en este proceso? Porque este es un proceso, es un comienzo. Hoy día comienza. Y veremos cuántas batallas podemos ganar. Algunas las vamos a perder, pero nos vamos a volver a levantar, porque 7 veces cae el justo, pero también se levanta. Así que oremos al Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Es increíble poder entender cómo el apóstol, un siervo tuyo, Señor, nos dejó todo lo que necesitábamos para saber cuál era tu voluntad. No habíamos entendido, Señor, que había que transformar nuestros pensamientos. No habíamos entendido que teníamos que dejar que el Espíritu gobierne nuestra mente, Señor. No lo habíamos entendido. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, y comienza a mostrarnos. Muéstranos al enemigo, pero también muéstranos tus armas poderosas. Muéstranos, Señor bendito, que podemos discernir nuestros pensamientos, que podemos sacar esas estructuras que han dejado la cultura, que han dejado nuestra educación, nuestros padres. Ayúdanos, Señor, a poder entender que aquí en la mente está el terreno de batalla, pero que puede ser un campo de flores hermosos, Señor, que hablen de ti, porque mi mente puede ser, Señor bendito, un jardín precioso donde hayan pensamientos puros, donde hayan pensamientos nobles, donde hayan pensamientos de amor. Transforma, Señor, mi mente, transfórmala, Señor, y ponme en el lugar correcto. Ayúdame, Señor, a también a enseñarles a otros, Señor. Ayúdame a mostrarles que aquí está la batalla, que aquí yo derroto y echo cautiva todas mis imposibilidades, Señor, para extenderme y mirar todas tus posibilidades, porque en Cristo, Señor, lo podemos todo. Saca las ideas de nuestra mente que a lo mejor dejaron la cultura. Saca nuestras propias ideas si es necesario, Señor. Sácalas, Señor, no dejes nada. Saca las raíces, saca todo lo que haya que sacar, Señor. Y en ese terreno, Señor, prepara la tierra para tu palabra, para tu verdad, Señor. Permítenos reconocer que somos tus hijos, Señor, que tenemos una
identidad, que tenemos un valor, que ya, Señor bendito, no tenemos problemas de autoestima porque sabemos que tenemos un valor enorme para ti. Costó la sangre de tu bendito Hijo, Señor. Ayúdanos, Señor, a sacar de nuestras mentes todas esas cosas, esas palabras que quedaron arraigadas. Sácalas, saca la etiqueta de nuestros pensamientos y ponnos, Señor bendito, para entender lo que tú nos dices. Nos dices que nos amas, nos dice que somos tus hijos, nos dice que somos salvados, nos dice que tenemos eternidad, nos dice que somos perdonados, Padre. Ayúdanos a mirarnos de esa manera, Señor. Ya no permitas, Padre, que pensemos que el tiempo que viene es el bueno. Este es el mejor tiempo, donde yo decido tomar, Señor, todas esas armas poderosas, Señor, y comienzo a limpiar mi camino, y comienzo a sacar las piedras, y comienzo a sacar todo eso que me estorba para poder crecer, Señor. Enséñame y pon en mi corazón, Señor, ese deseo de crecer, ese deseo de avanzar, ese deseo de entender, Señor, tu palabra. Dame hambre y sed de justicia, Señor. Dame hambre de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a necesitarte. Que ya no sea, Señor, una lata hacer un devocional, sino que sea nuestra necesidad, Padre. Haznos necesitados de tu palabra. Haznos necesitados de dedicarte un tiempo para adorarte. Muéstranos que no hay salida sin eso, Señor. Si no hay comunión, si no está tu Espíritu, si no oro, Señor, no hay solución, no hay transformación, no hay vida nueva, no hay nada, Señor. Permítenos abrir la maleta, Padre. Permítenos, Señor. Muéstranos, Señor, que tenemos que solamente abrirla, Señor, y encontrar todos esos beneficios, todas esas riquezas de tu gloria, porque tú nos dejaste todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Todo, nos dejaste todo. Que entre nosotros, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, y que ninguna circunstancia nos siga moviendo el piso, que ninguna circunstancia nos siga llevando donde el viento y el enemigo quiere que vamos, Señor, sino que este sea un terreno donde haya un jardín hermoso que te adore y te alabe, y que cada flor que crezca en ese jardín diga que tú eres Dios, que tú eres santo, que a ti te alabamos, Señor, que no hay nadie como tú, que eres el principio, que eres el final, que eres el alfa, la omega, que no hay nadie si no estás tú, Señor. Y cada pensamiento, Señor, sea cautivo a la obediencia, Señor, a la obediencia, Padre, porque necesitamos obedecerte y rendirnos delante de ti. En esta mañana, Señor, nos declaramos necesitados de ti, Padre. Te necesitamos, Señor, necesitamos de tu misericordia, Señor, pero también necesitamos de todo lo que tú nos dejaste a través de tu palabra. Damos tantas gracias por tu siervo Pablo, Señor, que ha hecho cosas hermosas, Señor, y nos ha dejado toda tu iluminación, Señor, toda tu revelación, para que podamos vivir una vida que te agrade, que te bendiga. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad, y le pido, Espíritu Santo, que comience a trabajar en cada uno de mis hermanos, para que podamos crecer, ser una iglesia firme, y que bendiga esta ciudad, Señor, este país y este mundo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Mis ojos yo en ti pondré, dejando el miedo atrás. Aún en la batalla, aún en la tormenta, en medio del caos, confiaré. Si quieres más fuerte que todo lo que enfrente, siempre te alabo. Con todo mi ser, con lo que yo soy,
nada podrá apagar mi voz. Mi esperanza viva está en ti.